Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Segundo juicio político contra el presidente Donald Trump. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. El juicio político contra el presidente Donald Trump, el segundo jamás realizado contra un presidente estadounidense, crea un debate nacional enquistado en el corazón mismo de la democracia de la nación. Independientemente de su resultado, el llamado excepcionalismo estadounidense radica en la misma Constitución que establece que todo estadounidense es igual ante la ley y nace con derechos inalienables. En Estados Unidos el presidente no está por encima de la ley y el poder legislativo se mantiene como un contrapeso que, aunque permeado de interés político, se hace eco de las ideas que dominan el interés nacional en un aire de absoluta libertad de pensamiento y reunión. Esta semana en Estados Unidos, la Cámara de Representantes del Congreso aprobó la moción de un segundo juicio político al presidente Donald Trump. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, indicó que al mandatario se le acusa de incitar a la insurrección y que es un peligro claro y presente para el país, haciendo referencia a los hechos violentos ocurridos en el Capitolio el pasado 6 de enero. La votación en la Cámara Baja fue de 231 a favor y 197 en contra. Un total de 10 republicanos se unieron a la oposición demócrata y apoyaron la apertura de un segundo juicio político al mandatario. Pero los que aún siguen defendiendo al presidente saliente indicaron que esta resolución solo causará más daños y más división en el país. El artículo de juicio político será enviado lo más pronto posible al Senado, según el congresista Steny Hoyer, el segundo demócrata de mayor rango en la Cámara. Ante la cercanía de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, la ciudad de Washington se encuentra totalmente custodiada por las fuerzas del orden. El histórico segundo juicio político contra el presidente Donald Trump se da en circunstancias verdaderamente excepcionales, a solo días de que concluya su mandato. Pero, ¿qué hay detrás del llamado impeachment? ¿Y qué consecuencias podemos esperar de él? Para analizar el tema, conversé con Adam Isaacson, director del programa de defensa de la Oficina de Washington en Latinoamérica, y con el doctor Eric Langer, historiador de la Universidad Georgetown. Les pregunté cómo podemos definir el movimiento que tomó el Capitolio el pasado miércoles 6 de enero. Veamos lo que me dijeron. Bueno, es algo completamente inusitado. Nunca ha pasado en la historia de Estados Unidos algo así. Entonces, es un evento completamente novedoso. Yo creo que la clase política todavía no entiende cómo reaccionar. Están tratando entonces de inventar procesos para poder evitar que eso pase nunca más, en realidad. Adam, en América Latina se observa con mucho cuidado, mucho interés lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Tú crees que se deslegitimiza la democracia de América Latina o todo lo contrario? ¿Se envía un mensaje de que es sólida y puede sobrevivir lo que está sucediendo? Pues en este momento exacto, la imagen de la democracia en Estados Unidos está bastante bajo. Me imagino que en América Latina están preguntándose qué diablos está pasando con la democracia en Estados Unidos y puede funcionar ese modelo para nosotros. Pero lo que estamos viendo es que las instituciones democráticas de Estados Unidos, aunque bastante golpeados, están funcionando. Sí se aprobó oficialmente la elección del candidato que ganó la mayoría de los votos y pues las instituciones andan recuperándose. Eric, históricamente, ¿qué es lo más cercano a esto que ha sucedido en Washington? En el pasado, obviamente. Yo creo que fue
a la presidencia de Nixon, pero fue muy diferente también, aunque Nixon también parece que contempló también una forma de autogolpe, al final desistió completamente. Entonces, el terreno en el cual estamos pisando ahora es mucho más peligroso que en cualquier momento en la historia de Estados Unidos, porque al final de cuentas, lo que está haciendo el actual presidente nunca nunca se ha hecho antes. También creo que es muy importante recalcar que ya desde las elecciones, el presidente Trump no ha reconocido en ningún momento que ha perdido las elecciones, aunque obviamente sí las perdió. Aram, tú desde WOLA has sido muy crítico precisamente con gobiernos en América Latina que tratan de callar a las personas, tratan de mantener una especie de censura. Pero ahora, ¿cómo interpretas precisamente el derecho que tienen los ciudadanos acá de reunirse y protestar, al mismo tiempo que no se le puede llamar de censura si se trata de mantener o limitar la expresión de los seguidores del presidente Donald Trump? ¿Cómo analizas esto? Pues yo no veo intentos de censurar a nadie. Muy bienvenidos a los manifestantes, sean de derecha o de izquierda, lo que sea, pero que no usen la violencia y que por supuesto que no entren dentro de edificios gubernamentales sin inspección como hicieron, que no hacen vandalismo o violencia. Lo mismo en las protestas de las vidas negras importan, Black Lives Matter hace 7 meses, también habían muchas manifestaciones pacíficas, pero sí con algunos elementos muy minoritarios, pero elementos que hicieron saqueos y quebraron vidrios y cosas así. Y ese ruido también merece condenarse. Pero en el caso de lo que presenciamos el 6 de enero, fue una gran parte de los manifestantes que optaron a hacer cosas violentas, peligrosas, antidemocráticas y pues ilegales. Tenemos una pregunta de nuestra afiliada Azteca, Honduras. ¿Hay cabida para un juicio político a pocos días de la nueva toma de posesión en los Estados Unidos? Y si no, ¿qué pasa con la 25 o 25ª enmienda de los Estados Unidos? Eric, tu respuesta. Y también, históricamente, ¿cuándo se ha aplicado la enmienda número 25? Bueno, la enmienda 25 en realidad nunca se ha aplicado, lo que yo sepa. Entonces, la primera vez es algo que no se ha hecho, entonces también es un terreno completamente nuevo. Y el vicepresidente tiene que empezar ese proceso y parece que eso no se va a dar porque el vicepresidente Mike Pence no lo quiere hacer. En términos de juicio político, ya han empezado y en la Constitución no dice cuánto tiempo tiene que llevar ni si el presidente tiene que estar todavía en funciones o no. Y más bien hay un precedente que en 1868 se destituyó por proceso político al ministro de Guerra de entonces. Después lo enjuiciaron después de haber salido de la administración, igual tuvo esas consecuencias. Quiere decir que según los precedentes es posible hacer juicio político aún después del mandato de la persona que está siendo enjuiciada. Aram, tu respuesta. ¿Y qué sentido tendría el juicio político después de que el presidente ha salido del poder? Bueno, primero, sí, la enmienda 25 solo tiene como 43, 44 años de existir y nunca se ha empleado y creo que esta vez tampoco se va a usar. La razón por hacer el juicio político a un expresidente es que si logran hacerlo, ese señor pierde su pensión, pierde su presupuesto de viajes, pierde algo o todo, no está claro, de su protección del servicio secreto y, más importantemente, pierde el derecho de presentarse como candidato en el futuro.
Donald Trump ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la democracia y la Constitución si se le permite permanecer en el cargo, y ha actuado de una manera manifiestamente incompatible con el autogobierno y el Estado de Derecho. Y seguimos en Foro de la Voz de América y acabamos de ver un extracto del único artículo o cargo que se le imputa al presidente Donald Trump en su segundo juicio político. Continúan con nosotros Aramay Saxon, director del programa de defensa de la Oficina de Washington en Latinoamérica, y el doctor Eric Langer, historiador de la Universidad de Georgetown. En este segmento les pregunté sobre el desafío que enfrenta Joe Biden al iniciar un gobierno con un país dividido, en donde más de 74 millones de personas votaron por el actual presidente. Bueno, en primer lugar, me parece que, como siempre en las elecciones, los que votan por un candidato no lo votan por él necesariamente porque es el mejor, sino es el menos peor. Y estoy seguro que en este caso muchos han votado por Trump porque son republicanos de toda la vida, que les han creído el cuento de que Biden es socialista y en realidad es más bien de centro derecha, etcétera, etcétera. Entonces han votado. Eso no quiere decir que sean seguidores de Trump. Y hay que tomar eso en cuenta, y creo que eso es muy, muy importante primero decir. Entonces no hay 74 millones que están en favor necesariamente de lo que está haciendo Trump. Pero en ese sentido me parece que la idea es que Biden necesita tomar medidas muy rápidamente para mostrar un gobierno eficaz y dar beneficios a los ciudadanos para mostrar que realmente sabe gobernar y que hay beneficios. Entonces, por ejemplo, él ha prometido dar a todos $2,000 por la emergencia económica del COVID. Él tiene que hacer eso. Él tiene que mostrar una administración eficaz de las vacunas. Y otras cosas para revertir también la crisis económica en la cual estamos. Entonces, la eficacia del gobierno y mostrar que él es un líder de centro, porque lo es, y quiere reformas que sean de beneficio para la mayoría de la gente, creo es como va a ganar al electorado. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada TVB Venezuela. ¿De qué manera lo afectaría para decisiones políticas futuras y si quedaría totalmente desprovisto de alguna inmunidad? Adam, tu respuesta. Pues, mire, yo diría que si el juicio político de Trump tiene éxito, no va a tener futuro propio porque legalmente no puede ser candidato. Pero el hecho es que aún ahora las primeras encuestas que he visto muestran que una tercera parte de la población de Estados Unidos aprueba de la insurrección del 6 de enero. Entonces, Trump va a seguir teniendo apoyos y un reducto de congresistas del Partido Republicano que siguen apoyándolo. Entonces, ¿cómo puede canalizar ese apoyo que va a seguir teniendo? Puede apoyar a otros candidatos, tal vez incluso sus hijos. Puede tener su propio programa en alguna red televisiva donde habla todo el día, aun si no tiene cuenta de Twitter, pero puede seguir haciendo eso. Y puede ser alguien quien sea dentro o fuera del Partido Republicano, da como los dedazos necesarios para que otros puedan elegirse. ¿Tu opinión, Eric? Bueno, me parece que su poder va a disminuir mucho. El problema es, y hemos visto en Georgia, que ganaron los candidatos demócratas, que Trump tiene muchísimo poder a nivel de los más adeptos del Partido Republicano, los que más van a las primarias. Pero cuando hay elecciones generales, hay en muchos casos, no siempre, un rechazo general de esa gente que es bastante, en muchos casos, extremista o digamos que no sean los talentos más importantes del Partido Republicano. Y entonces, porque ellos van a ser mucho más independientes.
Me parece que lo que va a pasar si Trump sigue teniendo esa voz dentro del Partido Republicano, que se va a volver un partido regional, más que todo de gente blanca, resentida, clase obrera, aunque algunos ricos también van a estar apoyándolo, aunque uno de sus... la gente que más le ha apoyado, Sheldon Adelson, murió hoy. Entonces vamos a ver si eso sigue, porque él fue realmente el que más lo había apoyado. Y entonces me parece que si Trump sigue teniendo el poder máximo dentro del Partido Republicano, es la muerte efectiva del Partido Republicano como un partido nacional. En esta última parte de Foro de la Voz de América, queremos hacer énfasis en la situación de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, que ya alcanza la cifra de unos 23 millones de contagios, según la Universidad Johns Hopkins. En este tema, les presentamos la entrevista realizada por Natalie Salas Guaitero al doctor Elmer Huerta, director del programa de prevención del Instituto contra el Cáncer en Washington. Doctor Huerta, ¿cuál es su balance de cómo ha manejado Estados Unidos la pandemia de COVID-19? Y por supuesto, si usted considera que este año se podrá vencer definitivamente. Yo creo que lamentablemente Estados Unidos no está en el récord como uno de los países que hayan manejado mejor esta pandemia. Yo creo que lamentablemente desde el inicio Estados Unidos lo que ha carecido es de liderazgo del gobierno federal, de esa actitud que ha tenido el presidente de no saber reconocer la seriedad de esta enfermedad, por un lado, de no saber escuchar a los científicos en términos de prevención de la enfermedad. Lo que ha logrado es algo muy doloroso, la división del público en dos bandos, entre aquellos que creen que esto es algo serio y de lo que hay que cuidarse, y de aquellos que creen de que esto es una exageración, de que la enfermedad no es tan grave, de que los muertos están sobreinflados en sus números. ¿Cómo ve usted, cuál es su opinión con respecto a cómo se ha manejado el sistema COVAX para que también pueda llegar esta vacuna a nuestros países en América Latina? Sí, COVAX es una idea buena, pero que todavía está, digamos, en pleno proceso de formación. Están teniendo problemas, por ejemplo, se ha comunicado para recolectar el dinero que ellos necesitan, porque lo que hace COVAX es como una especie de cooperativa de vacunas. Ahora, estas vacunas que va a tener COVAX, pues solamente, de acuerdo a los contratos, van a proveer la suficiente número de dosis para vacunar al 20% de las poblaciones de estos países. Y pues eso no alcanza realmente para vacunar a las poblaciones de riesgo. Doctor Huerta, ¿cree usted que debemos sencillamente acostumbrarnos a convivir, por lo menos este año 2021, con el COVID-19 y sus efectos? Yo creo que sí, debemos acostumbrarnos a convivir porque falta mucho tiempo. Para los aficionados al fútbol, ellos entienden muy bien que un partido de fútbol tiene 2 tiempos de 45 minutos cada uno, con un descanso de 15 minutos. Bueno, esta lucha contra el coronavirus, esta pandemia, está en los 20 minutos del primer tiempo del partido. Recién estamos empezando. Doctor Huerta, después de un año viviendo con esta pandemia, ¿hemos aprendido los seres humanos? Yo creo que hemos aprendido, pero no aplicamos lo que hemos aprendido. Recordemos que en la ciencia del comportamiento humano hay 3 escalones. Uno se llama conocimiento, lo que yo sé. El segundo se llama actitud, que significa, ¿quiero o no quiero aplicar lo que sé? Y la tercera es el comportamiento, que es consecuencia de mi actitud. Si yo sé que esto protege, si yo sé que la distancia es importante, pero como decimos en mi país, me llega, no me importa, entonces yo organizo una fiesta en mi casa el fin de semana y que vengan mis amigos. ¿A dónde ha ido el conocimiento? No ha cambiado la actitud y por lo tanto el comportamiento tampoco.
Doctor, las mutaciones del coronavirus que se encontraron en principio en Reino Unido, en Sudáfrica, ya aquí en Estados Unidos hay 3 estados que han reportado pacientes con esta variación o con esta mutación. ¿Es normal, es comportamiento normal del virus o es sencillamente está pasando algo diferente pues con esta pandemia? Los virus mutan constantemente. Los virus están cambiando cuando infectan a una persona. Este nuevo coronavirus no produce 1 millón, 2 millones de copias de sí mismo, ni 10 millones. El virus en una persona produce cientos de millones de copias. Y al producir esas replicaciones, esos cientos de millones de copias, siempre va cambiando. De tal modo que es natural y normal que estas mutaciones ocurran todo el tiempo cuando el virus se replica tan activamente por cientos de millones. Estas mutaciones, según información que se tiene, son más agresivas, pero no más letales que la que se conocía. Es decir, que la vacuna sí puede funcionar en contra de estas mutaciones. Sí, las mutaciones que se han detectado en estos virus, tanto en Inglaterra como en Sudáfrica, implican mutaciones de la espiga. Recordemos cuando nos dibujan el virus, nos lo dibujan como una esfera y esta esfera tiene como unas patitas. Esas patitas o tentáculos se llaman espigas, spikes en inglés. Estas espigas tienen 2 funciones. Una es como una llave. Cuando uno entra a la casa, pone la llave en la cerradura, le da vuelta a la llave y la puerta se abre. Igual, esta espiga busca una puerta en la célula, se llama el receptor ACE2, lo encuentra, abre la llave e ingresa e infecta la célula. Esa es una función de la espiga. Y la otra función de la espiga es de que tiene estructuras químicas contra las cuales están dirigidas las vacunas. Son 2 funciones. Entonces, las mutaciones que se han detectado en la variante inglesa, las 23 mutaciones, afectan más a la llave, digamos, a la parte de la espiga que hace que el virus entre más. Por eso es que es más infecciosa, pero no se ha visto de que afecte a la zona contra la cual están dirigidas las vacunas, que es la zona que se llama RBD. Gracias por su atención y por su preferencia con Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Les habló Gonzalo Abarca. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.